Opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en un nuevo programa del Abogado en su Casa a través de CRC 89.1 Radio. Hoy, martes, tenemos un tema trascendental que se da todos los días y se ha multiplicado con el efecto en virtud del COVID-19, que son los conflictos y los actuares delictivos a través de redes sociales, pero además analizaremos lo que es la sentencia que emitió días atrás nuestro Alto Tribunal de Casación, la Sala Constitucional, haciendo alusión acerca de lo que es el uso indispensable para elaborar exámenes virtuales de manera totalmente activa y que esté encendida para un tema de control y fiscalización. Para eso tenemos un invitado de la casa, un invitado de lujo, especialista en diferentes temas de ciencias penales, un amigo y casi que profesor de este servidor, el máster Eduardo Acuña. Muy buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, Denis. Un saludo a usted y a todos los oyentes. Don Eduardo, creo que podemos entrar en materia, podemos prescindir del currículum en virtud de que ya muchos de los hogares costarricenses tienen el placer y honor de conocerlo. ¿Qué delitos se pueden dar a través de las redes sociales y si se categorizan solo en un tipo de delitos como el honor, o puede haber abundancia de delitos a partir de este instrumento como son las redes? A ver, las redes sociales son un medio de comisión de delitos, no solo de delitos contra el honor, sino prácticamente cualquier tipo de delito en el que el uso de los medios informáticos facilite la comisión de esto. Por ejemplo, delitos de carácter sexual con menores de edad, la pornografía es un delito que ocurre con muchísima frecuencia en el ámbito de la informática o de las redes sociales, los delitos contra el honor, por supuesto, las formas de extorsión y de estafa también están presentes en los delitos, en formas de comisión a través de redes sociales, de manera que hay que entender que las redes sociales son un medio donde ocurren diferentes tipos de delitos, pero no puede circunscribirse a algunos en particular. Y aquí esto hay que entender que la evolución de la sociedad y de las formas de comunicación hace que vaya la legislación acercándose a estos nuevos fenómenos, pero además hay cierto tipo de delitos, sobre todo lo que llamamos delitos de resultado, donde no importa si la forma de comisión, el lugar de comisión es en el mundo físico o es en el mundo virtual a través de redes y de sistemas informáticos. Ahora bien, don Eduardo, creo que podemos entrar en tres delitos muy comunes y muy habituales, pero antes de efectuar el guión del programa, una de las personas señalaba, es que estos tres delitos que voy a mencionar son totalmente iguales, pero en realidad jurídicamente es muy diferente. Injurias, calumnias y difamación, que son delitos al honor. ¿Cómo podemos explicárselos a la gente y si se pueden o no constituir a través del medio que son las redes sociales? A ver, el honor es un elemento consustancial al ser humano, es parte integral de la dignidad de ser persona, y en ese tanto, precisamente, tiene que ser objeto de tutela. Ahora, ¿qué significa esto? Que no se puede dañar la reputación, el buen nombre, ni la autoestima de una persona a través de estas tres figuras delictivas, que aunque parecieran ser semejantes, como usted bien señala, son diferentes. La primera es la injuria, que es cuando yo daño la autoestima, el honor subjetivo de la persona, afirmando algo que le resulte lesivo de manera directamente dirigida a él la comunicación o en su presencia. Decirle a alguien que es un pillo, decirle a una persona que es autor de un delito en su presencia, constituye
precisamente el delito de injuria. El delito de difamación, por el contrario, no requiere que la persona esté presente, sino que lo que se configura cuando se propalan, cuando se divulgan, cuando se dejan decir afirmaciones idóneas para dañar la reputación de una persona. Fulanito de tal es un pillo, fulanito de tal tiene perversiones de carácter sexual, qué sé yo, hay infinidad de modalidades de comisión, pero cuando se afecta esa reputación de una persona, ahí ocurre la difamación. Y por último, la calumnia se diferencia de la injuria y de la difamación en que no es una especie idónea para afectar la reputación, sino que yo le atribuyo a una persona la comisión de un delito. Y cuando le atribuyo a la comisión de un delito, estoy lesionándolo severamente. Hay una consulta bastante importante de uno de los radioescuchas que ya también nos encontramos a través del Facebook Live del abogado en su casa, así como nuestros diferentes canales digitales como CRC-TV. Don Jesús, no sé si me puede corroborar con la categoría de canales, que no lo tengo en el guión. Bueno, la consulta es en relación a cómo pueden contactar al máster don Eduardo Acuña. Don Eduardo, bueno, uno de los medios de contacto es a través de la oficina también de nosotros, es casi igual, 2551-5122. Don Eduardo participa o es socio activo de lo que es nuestra oficina, y con mucho gusto le podemos brindar la información o remitirlo directamente hacia su persona, don Eduardo. Luego, Sí, sí. tenemos también otra serie de consultas que llegan a través del WhatsApp de CRC 89.1 Radio, y la pregunta es que si el ciberbullying o el acoso es un actuar delictivo. Sí, pero a ver, vamos. Lo primero que hay que ir aclarando conceptos. El bullying está circunscrito o está delimitado para conductas de acoso realizadas entre adolescentes o entre niños. Hemos extrapolado incorrectamente que el bullying puede ocurrir entre adultos. No, no, el bullying está como figura, está circunscrito a adolescentes y niños, sobre todo en etapas escolares. Ciberbullying es cuando ese acoso ocurre a través de redes sociales o a través de medios telemáticos. Y por supuesto que, por ejemplo, vamos a usar algo de lo que se habla poco, pero que ocurre con frecuencia. Divulgar imágenes íntimas obtenidas en virtud de un principio de confianza, de una relación de pareja, y divulgar esas imágenes respecto de alguno de los dos miembros de esa pareja en redes sociales o en grupos de personas diferentes a esa pareja, es una manera de afectar el buen nombre y la reputación de esa persona de quien se divulgan las imágenes. Esa es una forma de acoso vía telemática o acoso vía redes sociales. Lo que la gente llama el ciberbullying es el acoso que ocurre a través de la constante y permanente difamación, es decir, lesión al honor, afectando la reputación y el buen nombre de las personas. Y esto ocurre con una frecuencia inaudita, sobre todo la sufren las figuras públicas, políticos, personas de medio público, que son señaladas, cuestionadas, difamadas, calumniadas constante y permanentemente por personas que lo hacen, me parece a mí, sin tener la más mínima noción de lo que están diciendo, en un afán de comillas crítica a la labor de las personas, pero pasan de la crítica a lo que es la difamación y la calumnia. Que pueden participar a través de lo que es el Facebook Live realizando sus consultas, ya se encuentra totalmente habilitado, así como la frecuencia de CRC 89.1 Radio y los diferentes cableras, que es canal 49.1 digital, 38 Teleplus digital, 54 Plus TV. De la misma forma nos pueden ubicar en el 549 Cabletica.
con el especialista don Eduardo Acuña. Ahora bien, don Eduardo, otra de las preguntas es si el sexting es categorizado como un delito o no. Es muy apegado a lo que usted venía mencionando en relación al contenido pornográfico. Sí, el sexting, que es divulgar imágenes o conversaciones de carácter sexual sostenidos entre dos personas, ya no es injuria, difamación o calumnia, sino que se configura a través del artículo 196 bis del Código Penal como violación de datos personales, que tiene una pena de 1 a 3 años cuando se difundan para fines distintos, para los que fueron recolectados, aquellos datos de carácter personal de las personas, sin perjuicio de que si la persona lo desea, puede entablar una querella, porque hay que explicar, perdón, que los delitos contra el honor, la injuria, la calumnia, la difamación de personas jurídicas, la reproducción de ofensas, son delitos que no tramita el Ministerio Público, no tramita la Fiscalía, sino que la persona ofendida, la persona que se siente afectada, debe contratar un abogado para que le lleve adelante el proceso a través del ejercicio de una acción penal en una forma que se llama querella. En los delitos contra el honor, el proceso va directamente ante un tribunal de juicio, que es el que va a conocer de la querella y va a resolver en juicio si condena o no a una persona por la comisión de estos delitos. Entonces, el sexting cabe tanto en violación de datos personales como en difamación, si así desea hacerlo, ejercer la querella, la persona ofendida. Dos preguntas que van muy relacionados a los delitos en redes sociales y también delitos al honor. Una persona puede estar en presencia de un concurso al realizar un delito en redes sociales y bueno, al entenderse concurso, ya sea ideal, material o retrospectivo, que eso también gustaría que nos los pudiera explicar de una forma simple en el abogado en su casa. A ver, explico primero qué son los concursos. Los concursos es cuando una conducta configura varios delitos, que sería el concurso ideal, o varias conductas configuran varios delitos que pueden ser del mismo tipo o diferentes, que es el concurso material. Y el concurso retrospectivo es cuando se ha juzgado primero los delitos cometidos digamos, en el último momento. Vamos a ver, nada más tenemos un pequeño fallo técnico con don Eduardo, nada más me indican los compañeros si ya pudieron hacer, ya ahora sí pudieron hacer la conexión con don Eduardo. Perdón. Don Eduardo, sí, ahora sí me escucha, perdón. Señor, ¿me escuchan ustedes? Sí, es el internet. Ahora sí, si gusta continuar, don Eduardo. Decía que el concurso llamamos cuando se da simultáneamente varios delitos, que puede ocurrir con una sola conducta, que ocurran varios delitos, o varias conductas que configuren varios delitos del mismo o diferente tipo. Entonces, puede ocurrir efectivamente que se estén realizando con una sola conducta varios delitos contra el honor. Por ejemplo, puede ocurrir que si una persona postea en la página de la persona ofendida algo que es lesivo contra el honor, se configuren al mismo tiempo la injuria y la difamación. Y si además le atribuye la comisión de un delito, podrían concurrir en apariencia los delitos de injuria, de difamación y de calumnia, y finalmente va a prevalecer en el momento del debate un juicio de especialidad, es decir, cuál de los tres tipos penales es el que se ajusta más claramente a la descripción de los hechos querellados.
interactuar un poco con las personas que nos están escuchando, dice Rebeca González, dice, el contactar a una persona por su correo electrónico personal para contarle una verdad de manera respetuosa también constituye un delito, don Eduardo. No, salvo que esa verdad sea innecesaria y afecte la autoestima de la persona, que podría configurar una injuria. Porque el ejemplo de libro que se usa es que a una prostituta no se le puede decir prostituta, aunque sea absolutamente cierto, si con ello lo que se está es lesionando la dignidad, el decoro, la reputación y la autoestima de la persona. En esos casos se configura, aún diciendo una verdad innecesaria, el delito de injuria y eventualmente el de difamación. Ahora bien, también tenemos otra pregunta, dice don Luis Castillo. ¿Cuánto puede durar una investigación fiscal sobre un fraude en una red social? Omitamos el nombre. Agradecería su respuesta. Eso es complicado y me explico. Las redes sociales no tienen sede en Costa Rica, sino que las sedes normalmente están en Estados Unidos, Canadá o Europa. Y la asistencia internacional, es decir, la cooperación internacional tendiente a facilitar las pruebas necesarias, sobre todo los IP, las direcciones electrónicas, para poder determinar quién o quiénes pudieron haber sido autores de un delito, son poco colaboradoras estas empresas. Y cuesta muchísimo obtener esa información y se dificulta grandemente la obtención de esa asistencia. Si se contara con la ventaja de poder determinar el IP de origen de la publicación ofensiva contra el honor o la publicación generadora de un fraude, no debería tardar más allá de 9 o 10 meses en la parte de investigación del OIJ. Ya otra cosa es la parte de investigación del resto de los elementos que se deben recopilar en la investigación por parte de la Fiscalía. Hay otra de las consultas que dice don Adrián Soto. Dice, buenas noches, excelente tema. ¿Cuál es la responsabilidad civil en redes sociales? Dice don Adrián Soto. Es la misma regla que nos rige a todos en todos los ámbitos. A ver, está prohibido dañar a las personas. Eso incluye dañar en el honor. Cuando se daña el honor no puede ser reparado. Está el ejemplo aquel que yo creo que todos hemos escuchado, de que le dicen a alguien, vaya, súbase al cucurucho de una iglesia con una almohada de plumas, tire las plumas y después trate de recogerlas todas. Es imposible. Entonces, ¿esto a razón de qué? De que lo que hacen los tribunales de justicia penales y civiles es fijar montos económicos de acuerdo con el criterio del juez para tratar de reparar pecuniariamente, económicamente, la lesión al daño que se le haya causado con una ofensa a una persona. No hay una tabla, no hay un parámetro objetivo, sino que va a depender de las circunstancias, de la casuística particular de eso, porque, por ejemplo, una difamación que haya circulado entre muy pocas personas tendrá un efecto dañino menor que una difamación que circule entre un número importante de personas. Y ahí entra en juego, por ejemplo, vamos a usar el caso de Facebook, cuántas veces se reproduce una publicación, cuántos likes o cuántos comentarios genera una publicación. A mayor cantidad de likes, de mayor cantidad de comentarios, va a ser mayor el daño en el honor de la persona ofendida. Pregunta por acá, dice, ¿cuáles son los parámetros que se pueden utilizar para cuantificar el daño moral después de haberse dañado la imagen y el buen nombre de la persona? Saludos. A ver, lo primero es las condiciones particulares de la persona. Su posición social, su posición profesional, cuáles aspectos del honor se han visto lesionados, si eso tuvo afectación en el ámbito familiar o solo en el ámbito personal o solo en el ámbito profesional, y además las afecciones personales
como por ejemplo insomnio, zozobra, angustia, tristeza, depresión, que son elementos que permiten al juez calibrar, valorar cuán grave ha sido la afectación emocional por la lesión al honor o por lesiones que causen cualquier tipo de sufrimiento a una persona. Y vía WhatsApp de que si podemos repetir el proceso en relación a los delitos contra el honor, es lo que nos están haciendo la consulta. Sí, con gusto. En los delitos contra el honor, la fiscalía no tiene participación. Entonces, la persona ofendida, es decir, quien se siente lesionado, afectado por las afirmaciones realizadas por otra persona que puedan ser injuriosas, difamatorias o calumniosas, va a acudir donde un abogado particular al que contratará para formular una acusación que tiene el nombre de querella por delito de acción privada. Esa querella se presenta ante un tribunal de juicio que conocerá unipersonalmente, normalmente, o sea, esa es la regla, extraordinariamente cuando son cometidas por medios, digamos, de comunicación colectiva, se integra el tribunal de manera colegiada y se realiza primero una audiencia de conciliación para ver si las partes se ponen de acuerdo sin necesidad de acudir a la fase de juicio, y de no acudir a la fase de juicio se pasa, de no ponerse de acuerdo se pasa a la fase de juicio, donde se va a fijar la pena civil y la pena penal por la comisión de los delitos en caso de que se determine que los delitos ocurrieron. Nos encontramos en El Abogado en su casa al ser las 9:23 de la noche. Bueno, ya casi se incorpora con este servidor el licenciado Belisario Solano, quien estaba bajo la dirección del programa. Muy buenas noches, don Belisario. Sí, estaba porque ahora es usted. No, y qué mejor compañía que don Eduardo Acuña, sin duda alguna, experto profesional en el ámbito del derecho penal. Los estaba escuchando y estaba disfrutando más bien en junta directiva del Colegio de Periodistas con la transmisión, porque en el momento que estaban ustedes entrando, de una vez se me fue el audio. Y entonces toda la junta directiva estaba en sintonía del abogado en su casa. Así es que los pusimos en sintonía. Un gusto saludarlo, don Eduardo. Un abrazo a la distancia a todos los hogares en Costa Rica, Denis. Así es, el día de hoy estamos hablando de lo que son los delitos en redes sociales, don Belisario, pero además... El pan nuestro cada día, ¿va? El pan nuestro de cada día, y además la reciente fallo que realizó la Sala Constitucional en relación a la obligatoriedad de las cámaras durante los exámenes virtuales, don Belisario. Ese está buenísimo, ¿verdad? Sí, Sí, porque ¿qué hacemos con eso, don Eduardo? ¿Se viola el derecho a la intimidad o no? ¿Puedo yo exigirle a mis alumnos que tengan que poner las cámaras? Aquí hay que ver, no solamente con los exámenes, estaríamos hablando con las lecciones también. ¿Qué diría o qué fue lo que dijo la sala? Yo no tengo ese detalle, don Eduardo. De hecho, hay un antecedente. Ya la sala ha indicado que dentro de la nueva normalidad que se llama esto de la educación virtual, el profesor puede mantener las mismas exigencias de participación y de presencialidad que se exigen en los cursos normales. Esto con ocasión de un tema no universitario, sino de colegio, donde se le exigía a los estudiantes no solo estar conectado, sino encender la cámara para demostrar que efectivamente estaba participando de la elección. Ahí no hay ninguna afectación al ámbito de intimidad, porque el estudiante está participando voluntariamente de un proceso educativo, y al participar del proceso educativo se somete voluntariamente también a las reglas de evaluación que fije la universidad, el colegio o el docente en cada caso particular. Usted, don Belisario, y yo como docente sabemos que la presencia del estudiante es fundamental. Nada hacemos con que esté conectado, entre comillas, en línea, si no vemos que está pendiente de la clase y participando de ella. Así es, don Belisario, así es, don Eduardo. Nada más para recordarles que también nos encontramos a través del Facebook Live
otra de las consultas en relación sobre ese tema y a la obligatoriedad de que tiene en sí la potestad del profesor, don Belisario. Entonces, un profesor sí puede exigirle a un alumno que encienda su cámara indistintamente de dónde se encuentre, don Eduardo. En efecto, uno esperaría que el estudiante esté atento al curso, a la clase, al congreso, al seminario, y esté en un lugar adecuado para su atención. Eh, ya ahí son temas de responsabilidad personal, donde el estudiante tendrá que apechugar con la responsabilidad personal. Es parte además del proceso de formación en la educación. Don Eduardo, tenemos, bueno, retomando también un poco a lo que es los temas en delitos de redes sociales. Hay varias de las preguntas, dice nuestro jefe en producción, que doña Rebeca González está consultando acerca de que si sean públicas o privadas las empresas tienen la facultad de controlar los correos, don Rolando, de revisar los correos. A ver, el patrono tiene el derecho de revisar conjuntamente con el trabajador los correos de la empresa atinentes a temas laborales. No puede revisar la computadora sin la presencia del trabajador, y por eso se recomienda encarecidamente a los trabajadores que no tengan en las computadoras del trabajo temas personales ni correos personales, porque en una eventualidad de que la computadora, el patrono decía que se la pasa a otro empleado, podría quedar información personal delicada que no debe ser compartida, pero que el patrono tiene el derecho de revisar el correo institucional o el correo de la empresa, por supuesto que lo tiene. Ahora bien, don Eduardo, una de las consultas también es ¿hasta qué margen tiene, por ejemplo, un patrono en relación a su empleado de limitar o no su derecho a publicar cosas en redes sociales? Eso está arreglado a través derivado por reglas del Código de Trabajo. El trabajador tiene que comportarse adecuadamente y no poner en riesgo la reputación y el buen nombre de la empresa o de su patrón al que le presta labores. Entonces, por supuesto que el patrono puede reclamarle si en una publicación habla contra la empresa, habla contra los representantes de la empresa, o de alguna manera perjudica el buen nombre de la empresa. Esas son obligaciones que todos los empleados tienen para con el patrón. Otra de las preguntas que nos llega a través del WhatsApp de CRC 89.1, que don Jesús, ¿me puede repetir el número de teléfono del WhatsApp? Vamos a ver. Ah, bueno, ya. Es complicado porque los perfiles falsos, que son muchos, que también podemos llamar troles, se crean precisamente para generar impunidad, es decir, para esconder, evadir responsabilidades, sobre todo de carácter penal, porque son los que difaman con una frecuencia y con una facilidad pasmosa a las personas. Para poder determinar que hay un perfil falso, digamos, es relativamente simple. El tema está en identificar al autor verdadero, a quien está usando el perfil falso para cometer los delitos, que hablamos aquí de los delitos contra el honor, pero pueden ser otro tipo de delitos. Y entonces, la sección de delitos informáticos del OIJ debe poder investigar o determinar la dirección electrónica de origen de aquel perfil falso, es lo que se llama el IP. Si logra determinar el IP, que es el que identifica el origen desde donde se hacen las comunicaciones de cada computadora, podrá identificar al autor de aquellos delitos que se hayan denunciado. Pero son delitos difíciles de investigar, pero no, digamos, no imposibles. Aquí en El Abogado en su Casa, hoy con el experto en Derecho Penal, el doctor Eduardo Acuña, quien ya es aquí de la familia del Abogado en su Casa, uno de nuestros expertos. ¿Y cómo se llama la sección?
¿Cuál parte. de todas? La La de Galería Jurídica, don Belisario. Eso, la Galería Jurídica, exactamente. Así es. También, don Eduardo, nos hablaban aquí con respecto a los correos electrónicos que pertenecen a una cuenta de la empresa y que se le asignan al trabajador, en donde después de eso me puedo llevar la información o qué pasa con esa información porque no tengo ninguna garantía de que esa información realmente se mantenga protegida, don Eduardo. Se puede generar una copia, pero hay que recordar que el correo de la empresa es de la empresa, no es del trabajador. Y de ahí que las reglas de uso del correo institucional o empresarial tiene que ser muy claro de que no debe ser para asuntos personales. El trabajador tiene derecho, eso sí, cuando termina la relación de trabajo, a procurarse una copia completa de todos los correos durante el periodo de tiempo que él prestó trabajo. Y si yo en ese correo he dicho barbaridades de mi jefe Y va y a de alguna justificar el manera despido. surge o llega a conocimiento del jefe, es motivo para el despido. El motivo para el despido y además lo pueden querellar, porque hablar barbaridades de otras personas es difamación. Ok, perfecto. Seguimos acá recibiendo más preguntas, más dudas, más inquietudes hoy en materia de derecho penal. Una pregunta que nos hacen acá también en el WhatsApp es sobre cómo pruebo la acción delictiva en las publicaciones en Facebook. ¿Debo certificar las publicaciones o es suficiente la copia? A ver, lo primero es imprimirlo, idealmente certificarlo y si no, asegurarse con la impresión, además un respaldo digital de la página de la cual se está haciendo la descarga, porque en materia penal aplica el principio de libertad probatoria. Esto significa que todo se puede probar y por cualquier medio siempre que sea legal. No es tan formal como en la materia civil, pero la experiencia aconseja, en la medida de lo posible, certificar las publicaciones y hacer un respaldo digital. Ok, perfecto. Eso es un buen consejo que el experto esta noche nos está dando para efectos de que si tenemos un problema de injurias, de ofensas, de agresiones en redes sociales, pues vayamos certificando, respaldando la información que en cualquier momento puede ser borrada o eliminada y es mejor dejar una evidencia. Don Belisario, y si complementamos el derecho de familia con el derecho penal, puede ser alguna ofensa causal de violencia doméstica a través de redes sociales. Por ejemplo, si el esposo se encuentra separado en, no sé, supóngase que en Guanacaste la mujer está en Cartago y aún así sigue generando insultos, ofensas a través de Facebook, Instagram, Twitter, eso puede ser causal de delito, don Eduardo, o bien de violencia doméstica a la vez. En mi opinión, sí. La violencia de género se puede dar de cualquier manera y en cualquier medio. Que ocurre a través de redes sociales es solo una forma de comisión, pero sigue siendo una forma de agresión. Ok, desde el campo del derecho de familia también, Denis, ahí constituye unas ofensas graves que perfectamente pueden configurar una separación judicial y eventualmente podrían conllevarnos hasta una sevicia, eventualmente por un trato cruel y humillante que estaría haciendo ese cónyuge separado en contra de su esposa. Entonces, ahora hay una línea muy débil en las relaciones familiares, don Edward, y muchas de las actuaciones que antes no eran figuras delictivas o no se consideraban o no se denunciaban como aspectos delictivos, hoy día es terrible la forma en la que ya se ha ido penalizando esas relaciones familiares entre esposos o entre exesposos, que conllevan muchas veces a ir a parar a la cárcel con años importantes de condenas penales, don Edward. En efecto, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres protege a la mujer frente a todas las formas de agresión. Y precisamente los insultos, las ofensas, las amenazas son formas graves de agresión que se sancionan y hay que tener claro que cada ofensa significa individualmente un delito y se van sumando
esos delitos y aparte de las consecuencias en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito penal, las consecuencias son gravísimas porque en efecto el delito de ofensas contra la mujer es un delito que tiene una pena de hasta 2 años de prisión cada uno de los delitos, y ahí se pueden acumular hasta un total de 3 delitos que significarían 6 años de prisión. A través del WhatsApp de CRC 89.1 Radio, que nada más para recordárselo es 8666-8916. Ese es el WhatsApp que pueden hacer sus consultas, ya sea que se encuentre desde su casa, desde su carro, o bien desde cualquier parte del país que nos esté escuchando a través de la frecuencia de CRC 89.1 Radio. Estamos totalmente en vivo en El Abogado en su Casa, analizando lo que son los delitos a través de redes sociales, además del reciente fallo de Sala Constitucional en relación a lo que son la exigencia de cámaras para poder efectuar exámenes virtuales. La consulta que nos llega a través de WhatsApp dice: buenas noches, en relación a las redes sociales, las ofensas, mensajes con malas palabras, al igual que los audios o el acoso por WhatsApp, ¿cuentan como delito, don Eduardo? Sí, por supuesto. A ver, insisto, las redes sociales y las comunicaciones telemáticas son medios de comisión, o sea, es como en lugar de que le pegó el madrazo en la plaza del pueblo, se lo pegó en un chat de WhatsApp o en una página de una red social. Ahí se está configurando, sin duda alguna, alguno de los 3 tipos penales básicos, que son la injuria, si la comunicación iba dirigida contra la persona ofendida, la difamación, si lo que quiero es lesionar la reputación, el buen nombre de esa persona, o la calumnia, si le atribuyo la comisión de un delito. Y es muy habitual, es en función de los menores de edad. ¿Es delito no publicar una fotografía de un menor de edad sin autorización de ambos padres de familia, o bien solo uno de ellos? No, no es delito, es una falta de carácter civil, y habría que ver el contexto si se está explotando indebidamente la imagen del menor de edad. Lo que existe es una prohibición legal para los medios de comunicación de comunicación colectiva de divulgar imágenes de menores de cualquier tipo. Pero esa prohibición es para los medios de comunicación colectiva. A nivel particular no existe prohibición, pero sí existen consecuencias si se hace un uso inadecuado de la imagen de un menor. Hay responsabilidad civil. Y por supuesto, si el uso de la imagen tiene carácter sexual, es decir, libidinoso, pues se configura un delito que es producción de pornografía de menores. Así es, don Eduardo. Vamos a ver, tenemos otras consultas que es en relación a los menores de edad. La pregunta es, por ejemplo, ¿mi hijo que tiene redes sociales puede ser o no imputable de un delito que se cometa a través de este medio? Sí, si tiene más de 12 años de edad. ¿Y quién responde en esos casos? El menor. Ok, perfecto. ¿Y cómo respondería? ¿Iría a la Con la Ley de cárcel? Justicia Penal Juvenil, pues es difícil que por un delito contra el honor vaya a la cárcel un adulto, mucho menos un menor. Pero se le van a imponer medidas educativas o medidas correctivas para que no vuelva a realizar conductas ilícitas. Ok, perfecto. Y eso va a vincular también a los padres del menor, que tendrán que verse obligados a participar de ese proceso de reeducación. Y tienen responsabilidad civil por lo que causa el menor. A diferencia del proceso de adultos, el proceso de menores no permite el ejercicio de la acción civil resarcitoria, de manera que puede ser condenado o puede ser sancionado como infractor el menor, pero la responsabilidad civil que le corresponde a los padres, ya no al menor, a los padres por no ejercer la debida vigilancia sobre él, se tendría que ejercer en un proceso civil ordinario. Don Eduardo, hay una consulta que es bastante curiosa. Voy a cambiarle un poco de contexto, pero dice, ¿qué pasa si un ciudadano le dice un insulto, un improperio, una palabra no condecorosa
a varios funcionarios del Poder Ejecutivo. En este caso, ¿es constitutivo o no de delitos? Sí, es el delito de difamación. No es, a ver, lo que se habla a nivel digamos, de desarrollo es que el funcionario público y la figura pública tiene que tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica que el ciudadano común. Es decir, quien está expuesto por ser figura pública o por ser funcionario público tiene que tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica, pero de ninguna manera esa crítica puede resultar ofensiva, es decir, difamatoria, lesiva contra el buen nombre, contra la reputación de la persona. Lo que ocurre es que aquí hay que tener claro que no se configura el delito cuando se hace una afirmación de carácter genérico. Todos los del Poder Ejecutivo son tal por cual. Bueno, como no le estoy atribuyendo una condición o una difamación a una persona en particular, no se configura el delito. Pero sí hay que tener claro que si se le mienta a la madre, para decirlo en castellano, a un funcionario público, por supuesto que se configura la difamación. Perfecto, don Eduardo, vamos a ver, tenemos otra consulta que nos llega a través de WhatsApp. ¿Es delito o no publicar lo que es drogas o armas, incitando bueno, la participación en este caso de armas, o bien el consumir drogas a través de redes sociales? No. Lo que sería delito es si yo uso esas imágenes para incentivar a las personas a cometer delitos o a consumir drogas. Ahí sí sería configurativo del delito. Pero sacar las fotos, que desgraciadamente ocurre, del puro de marihuana, de la pistola o de las balas, haciendo alarde de ello, no es constitutivo de un delito. Ok, perfecto, don Eduardo. También tenemos otra consulta que es de qué tan amplio es el ejercicio de la libertad de expresión en relación o no a decir, por ejemplo, críticas sin fundamentos, y puede llegar a ser constitutivo de un delito. No, la difamación es afectar dolosamente la reputación, el buen nombre de una persona. Si yo critico porque una obra de arte, para poner el ejemplo, porque me parece horrorosa, me parece que es un disgusto visual, puedo usar epítetos muy duros, pero mientras me mantenga dentro del ámbito de la crítica, no es punible. Lo que no se vale es decir, bueno, es que esa obra de arte no sirve para nada porque la pintó un maleante. Ahí estoy ofendiendo a la persona y no haciendo crítica. Pero sí se vale la crítica en el ámbito profesional y en el ámbito artístico. Y puede ser muy cruda. Otra de las consultas que nos llegan a través del WhatsApp es, por ejemplo, bueno, hacer uso de la imagen de una persona a través de un meme o chota o mofa, ¿eso es causal o constitutivo de un actuar delictivo, don Eduardo? Sí, del delito de difamación, que es el más común. Hablando de los más comunes, ¿cuáles categorizaría usted como los delitos más comunes y cuáles consejos se podrían dar a todas las personas que nos están escuchando para no incurrir en esos actuales delictivos? Ok, el delito más común en los delitos contra el honor es sin duda la difamación, que es afectar el buen nombre, hablar mal de una persona para afectar su reputación. Eso en Costa Rica, permítame la expresión, es deporte. Confundimos lo que era la chota que tenían nuestros abuelos o nuestros padres, que era esa fisga para criticar, y pasamos de la chota a la vulgaridad y de la vulgaridad a la difamación, donde yo hablo mal de la persona para dejarle en mal. Esa es la difamación y ocurre con una frecuencia espantosa. Volviendo al tema del meme, si yo agarro la fotografía de una figura pública y le pongo cuernos y le pongo que esa persona huele a azufre y que además tiene características demoníacas, estoy afectando la imagen de la persona, y al afectar la imagen de la persona, estoy difamándola. ¿Cuál es el consejo? El consejo es critiquen actos, critiquen hechos, no ataquen a la persona. Además de que hay una regla en lógica que a veces se nos olvida, y es que
eh, quien critica a la persona, quien ataca a la persona y no a lo que hace, es una persona que carece de argumentos. Es lo que se llama la falacia ad hominem. A falta de argumentos, yo digo que fulanito es un chapa porque, o es un inútil, o es un perverso porque me cae mal, pero sus ideas, pero no puedo combatirlas. A través de la producción que nos indican, si hay, vamos a ver, si hay una persona que termina con consecuencias psicológicas o bien un desenlace fatal, en virtud de una crítica que se realizó en redes sociales, bueno, se puede indemnizar ese delito y bien es punible ese delito, ¿sí o no? A ver, es un tema complicado y el que hay muy poco escrito en literatura y menos todavía en casos. Me explico. Si yo lesiono a una persona de manera tan grave que le genero una incapacidad, podría estarse configurando un delito de lesiones. Y el delito de lesiones sí se investiga por parte del Ministerio Público. Mientras que lo que tengo que poder acreditar es el vínculo entre la conducta difamatoria y la lesión sufrida. Vea que el artículo 124 del Código Penal dice que se impondrá prisión de 1 a 6 años si la lesión produjera una debilitación persistente en la salud. Y ahí entra una lesión de carácter psicológico permanente, que sería extraordinario, pero podría ocurrir. Y entonces me parece que sí, que en esos supuestos muy teóricos, podríamos pensar en que efectivamente la persona que causó el daño permanente va a tener que responder ya no por difamación, sino por lesiones. Y desde el punto de vista del caso de la persona que se autoelimina, el suicidio, no cabe responsabilizar penalmente a la persona que lo difamó, que lo injurió, que lo calumnió, pero sí civilmente siempre y cuando se pueda probar el nexo de causalidad entre la conducta ofensiva al honor y la decisión de autoeliminación de la persona que fallece. Que es si es constitutivo o no la suplantación de identidad por parte de una empresa o bien una persona jurídica, si puede llegar a ser un actuar delictivo. Sí, claro, la suplantación de identidad es un delito de los denominados delitos informáticos. Está en el artículo 230 del Código Penal y sanciona, voy a leerlo textualmente, con pena de prisión de 1 a 3 años a quien suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en cualquier red social, sitio de internet, medio electrónico o tecnológico de información. ¿Por qué? Porque el derecho a la personalidad incluye el derecho a la identidad. Y eso significa que una persona física o jurídica tiene derecho a ser individualizable y que no puede ser utilizado su nombre, sus características particulares por parte de otro, haciéndose pasar por esa persona. Así es, don Eduardo. Nada más queremos recordarles que nos quedan los últimos 5 minutos y que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como @el abogado en su casa o bien Denis Solano o bien Belisario Solano, que se encuentra con este servidor. Don Belisario, creo que usted tenía una serie de dudas y además de consejos para todas esas personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer, y en esto aquí don Eduardo también como profesor universitario nos puede ir cerrando en el programa sobre los consejos que le tendríamos que decir a los operadores de las redes sociales, a los que se dedican a insultar en redes sociales, a ofender en redes sociales,
hacer un uso abusivo de ese derecho que tienen de expresión en alguna medida. Entonces, ¿cómo podríamos delimitar ese campo de acción y hasta dónde y cómo comprender los alcances legales que se puede tener cuando uno abusa de ese derecho a libertad de expresión, don Edward? Lo primero es entender qué es eso, que la libertad de expresión de ninguna manera es un permiso para ofender, no es un permiso para denigrar, no es un permiso para insultar. La segunda es que si yo quiero criticar, lo que sí es parte de la libertad de expresión, critico hechos, critico conductas, critico comportamientos, critico actos, no ataco a la persona. Si yo tengo razones, las expongo de por qué estoy en acuerdo o en desacuerdo con algo, pero de ninguna manera puedo encontrar una justificación para ofender a la persona. En tercer lugar, y aquí para quienes puedan ser afectados por esas ofensas, la importancia de imprimir el documento o guardar un respaldo del documento donde ocurra la ofensa, acudir donde un abogado a consultar si cabe o no cabe el proceso de querella, que tiene que valorarse, porque aquí hay que hacer también una aclaración. La crítica puede incomodar, la crítica puede generar roncha, pero la crítica no genera responsabilidad penal. Entonces es el abogado el que tiene que discriminar si aquello que le llevan configura o no alguno de los delitos contra el honor, es decir, si hay una ofensa contra el honor. Porque la crítica, aunque resulte incómoda, es parte del juego en un Estado constitucional de derecho. Ahora bien, don Edward, vamos a ver las últimas dos consultas que tenemos en relación al tema. Lastimosamente el tiempo nos está premiando. Dice don Fabrián AN, dice, desde la perspectiva de una persona que va a poner la denuncia por difamación, ¿qué dificultades puede encontrarse en el momento? Me refiero, si le toman la denuncia sin solicitud de muchos requisitos o sin demasiados peros, y es eficiente en la restauración del perjudicado a la víctima. Don Eduardo. No cabe la denuncia en delitos contra el honor. Como explicaba al principio del programa, los delitos contra el honor se tramitan a través de una querella porque son delitos de acción privada. Es decir, la fiscalía y la policía no participan salvo circunstancias extraordinarias la policía en la parte de investigación. De manera que no se formula una denuncia y no ocurre ninguno de estos supuestos que plantea el oyente. Ahora bien, doña Rebeca González dice, en una querella en qué se basan los abogados para estimar una cuantía por el daño moral. ¿Hay una tabla dependiendo del delito, ya sea injuria, calumnia o difamación, don Eduardo? No, no hay una tabla, no hay un parámetro objetivo. Digamos que lo que uno puede argumentar es que a mayor cantidad de personas que se hayan alcanzado por la infamia, es decir, por aquello que se considera ofensivo contra el honor, más grave es el daño y más, digamos, mayor la cuantía de indemnización. Pero aquí hay que tener claro además que estamos en Costa Rica, que no es como se ve en las películas de Estados Unidos o en noticias que se habla de millonadas. Recientemente la Sala Primera, que es la que ve temas civiles, en un caso de ofensas importantes, digamos, que se calibraron por su alcance a nivel nacional, se fijó una suma de 8 millones de colones como indemnización. De manera que no es que alguien se va a volver millonario presentando procesos de delitos contra el honor. Así es, don Eduardo. Nada más, a modo de conclusión y en resumen, ¿qué delitos se pueden dar en redes sociales para todos los radioescuchas que se encuentran escuchando a través de CRC 89.1 Radio, don Eduardo? Todos. Difamación, injuria, calumnia, y uno más del que hoy no hablamos, pero que ocurre, que es la reproducción de ofensas, que está en el artículo 152, que dice: será reprimido como autor de las mismas el que publicare o reprodujere por cualquier medio ofensas al honor inferidas por otro. Y esto ocurre cuando una persona copia o repite o publica como propio
un artículo, un meme, una frase que sea ofensivo que generó otra persona. Entonces también va a ser autor del delito. Perfecto, don Eduardo, don Belisario, no sé si tiene usted alguna otra pregunta, solo que el tiempo nos apremia. No, no, yo creo que más bien agradecerle al doctor Eduardo Acuña. Don Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, don Belisario, gracias, Denis, y gracias a todos los oyentes. Buenas noches. Don Belisario y don Eduardo, nada más para recordarles a todas esas personas que nos están escuchando que el día jueves tenemos un programa muy especial en relación al Colegio de Abogados y Abogadas, que es un convenio entre ambas entidades, en donde se va a analizar y se va a hacer un abordaje de todas las consultas en relación a cobro judicial. Creo que es el pan de todos los días, don Belisario, y es importante evacuar las dudas de todas esas personas. Agradecerles que nos hayan acompañado a través del Abogado en su Casa y CRC 89.1 Radio. Continúe con la programación regular de Cadena Radial Costarricense.